poder trabajar cada día en una ciudad diferente, ¿verdad? No ver las mismas caras cada día cuando uno coge el autobús o el metro, o no tratar con los mismos clientes habituales. Pues eso es lo que les pasa con frecuencia a las familias que tienen un trabajo itinerante. Por ejemplo, el circo, las ferias o el comercio ambulante les obligan, ¿verdad?, a moverse a diario. Son profesionales que algunos definen como los nómadas del siglo XXI. Pues bien, hoy sabremos qué peculiaridades tiene este tipo de vida gracias a los invitados que nos acompañan. Les presento a José Luis Molina, profesor de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas tardes, bienvenido. Nos acompaña también Enrique Granell, presidente del gremio de feriantes. Bienvenido. Hola, muy buenas. Y saludamos también a Óscar López, técnico de la Fundación Secretariado Gitano. Bienvenido también. Bueno, pues para empezar, la siguiente pregunta. ¿Creen que el nomadismo es una forma de vida en extinción o sigue muy presente en nuestros días? ¿Quién quiere empezar? A ver, en el sector nuestro no es que estemos en extinción, es que se va cambiando. Ha cambiando los hábitos. Seguimos siendo nómadas porque nos cambiamos de pueblo, de ciudad. Hay momentos que seguimos en las caravanas viviendo, pero hay momentos, épocas del año, que vivimos en nuestras casas. Ha evolucionado. Sigue siendo nómada porque al final vas de pueblo en pueblo. Hay momentos que estás viviendo con tu caravana, vas de una localidad, de un pueblo a otro pueblo, caravana, niños. Se ha modificado un poco el ámbito también de los colegios, de los niños que tienen que ir a los colegios, cambian un poco los hábitos. Profesor. Sí, bueno, a nivel del nomadismo es muy importante nuestros referentes culturales, porque piensa que no sé, la misma Biblia pues son pastores nómadas. Entonces el nomadismo forma parte de nuestra historia, de nuestra herencia y de la historia del planeta. El 95% de la historia del planeta es de nomadismo. ¿Por qué? Porque hay que ir a buscar recursos a diferentes lugares. Entonces el nomadismo seguirá siendo importante, ha sido importante en el pasado y seguirá siendo importante en el futuro, porque implica una manera de ganarse la vida. Pero no obstante eso, es cierto que los estados, las fronteras, los controles, la escolarización obligatoria, etcétera, han puesto y están poniendo pues, trabas muy importantes a formas de vida completas itinerantes. Otra cuestión es la semi-itinerancia, de la que posiblemente podemos hablar después. Óscar, ¿tu opinión? Sí, como bien ha dicho José Luis, yo diría que es un proceso social que de alguna manera o de otra siempre va a seguir existiendo, pero que está sujeto a cambios, ¿no? Depende de la propia sociedad y depende también de la población nómada, de las personas que trabajan en este tipo de cuestiones. Y un buen ejemplo de ello es la población gitana, ¿no? Históricamente ha sido una población considerada nómada, con mayor o menor acierto, pero por ejemplo hoy en día a nivel europeo es una población que en más de un 90% es sedentarizada, es estable, vive en lugares, son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Hombre, en día la vida nómada nos hace movernos mucho y necesitamos los móviles para estar conectados, pero os ruego por favor a uno de los tres que tiene el móvil encendido para que nuestros compañeros de sonido no nos llamen la atención para poder continuar, pero da lo mismo porque esta forma de vida itinerante, Enrique, ¿se elige de una forma voluntaria, por tradición, es una vocación? En la feria va mucho de tradición y ha pasado de padres a hijos. Yo, por ejemplo, yo soy tercera generación, es una cosa que ha venido de mis abuelos, de mis padres. Hay quien lo elige, pero mucha gente, la mayoría de los feriantes, viene de sus padres, de sus abuelos, es de tradición. Se vive y se nace. Porque ¿Habrá además, un porcentaje también de necesidad, o no? Es que es lo que ha vivido. Ya no la necesidad, a veces tienes que moverte y es una forma de trabajo que has buscado. Pero es que es lo que hemos hecho siempre, de pequeñito. Es que yo he vivido en la feria toda la vida. Yo de pequeño, como tú has visto a veces en la feria, ves que está el padre trabajando y ves que tiene al hijo en la taquilla al lado. Y yo he sido de esos. Y bueno, y mis hijos han sido de esos en momentos. Mis hijos ha habido momentos en verano que cuando no ha habido colegio, nosotros nos hemos ido a vivir a la caravana, tenemos ferias de verano, y mis hijos están en la taquilla, están por fuera, los vigilamos. Es nuestra forma de vida. Profesor. En relación, perdón, es que estaba escuchándolo, era si esto se acaba Sí, no, si se elige de una forma voluntaria. Bueno, si es lo que os decía, ¿no? Cuando estamos cuando es un modo de vida,
pues es toda una cultura. Entonces los valores, incluso las ganas de moverse, las expectativas, las creencias, todo está relacionado. Entonces es realmente un referente cultural y es así. Pero claro, ahora con las nuevas tecnologías, con los cambios laborales, etcétera, pues la situación puede ir cambiando. El hecho, por ejemplo, Óscar, de que el pueblo gitano haya sido nómada, ¿ha influido en su manera de ser o no? Sí, sí, indudablemente. Vamos a ver, está claro, volviendo un poco a la pregunta anterior, está claro que hay un componente de tradición, hay un componente histórico y hay un componente también de cierta disposición, cierta voluntad de moverse. Pero en muchos casos esta movilidad, y en concreto para el pueblo gitano a un nivel histórico, es muy claro que ha sido una movilidad forzada, ¿no? También la sedentarización ha sido una sedentarización forzada. A veces se les ha obligado a establecerse en un sitio, ¿no?, para que sean controlados con una mayor facilidad, etcétera. Pero en muchos casos históricamente ha sido así. Hoy en día, si hablamos de los gitanos españoles, sería más complicado hablar de una movilidad forzada, pero por ejemplo, hablando de la población gitana del este, sí que lo es de alguna manera por el hecho de que bueno, la migración se produce por unas condiciones de vida muy desfavorables en Rumanía, en el país de origen, y después en la llegada aquí hay un asentamiento muy precario, hay muchas dificultades para acceder a derechos básicos, hay muchas dificultades para acceder a una vivienda digna, etcétera, y entonces hay que moverse para buscar recursos de vida, ¿no? Si uno encuentra unas posibilidades de vida adecuadas y correctas en un lugar, pues generalmente se establece ahí y se queda, aunque haya esa disposición a moverse si es que hay un problema, si es que hay una necesidad de buscar otro trabajo, buscar otro tipo Claro, de... en el caso, por ejemplo, de los feriantes, Enrique, no son tan nómadas como antiguamente. No, ha cambiado. Ha cambiado bastante. Ha cambiado. Antiguo, si tú ahora ves hace 20 años o 25 años atrás, sí que eran más nómadas. La mayoría, todos vivían en sus caravanas. Mi padre vivía en caravana, mi abuelo. La vida ha cambiado. Todo es lo que te he explicado. Por el hecho de que la escolarización, los niños tienen que ir al colegio. Nosotros, por ejemplo, hemos habituado a la feria a vivir en un entorno, por ejemplo, yo no salgo casi de Cataluña. Mi entorno Feria es de cercanía, podríamos Sí, feria de definirlo. cercanía. Se ha buscado la feria de cercanía porque ha cambiado la forma de vivir. Eres nómada porque tu atracción está moviéndose de pueblo en pueblo, pero ya no haces un salto grande. Hay feriantes en España mismo que sí que dan unos saltos muy grandes, pero es la minoría. La mayoría se han empezado a buscar donde vivo, donde tengo mi casa, y tengo un entorno de 30 o 40 kilómetros. Voy haciendo ferias, voy viniendo, mis hijos van al colegio. Y en ¿Ha tenido verano que cambiar mucho de colegio a sus hijos o no? no, Afortunadamente. afortunadamente no. Vas cambiando como cualquier persona normal, que cambiarlo. Ellos van al colegio y cuando llegan los meses de vacaciones, pues es cuando salen las caravanas. Ahora tú te vas, por ejemplo, nosotros hacemos las fiestas de Blanes, hacemos fiestas de Vilanova, hacemos en Rosas. Y entonces son esas épocas que como no hay colegio, pues tienes más disponibilidad de tenerlos contigo, de poder ir a vivir de pueblo en pueblo. Claro, abundan, José Luis, las profesiones y los profesionales itinerantes hoy por hoy. Bueno, esta es una de las cuestiones más interesantes, ¿no? Aparte de los circuitos que nos comentaba él, que tienes un circuito y más o menos tienes un modo de vida asociado a ese circuito donde te vas moviendo, vosotros mismos todos nos encontramos con que las oportunidades de trabajo están distribuidas. Entonces, la gente joven, los profesionales de diferentes ámbitos se tienen que mover cada vez más. Por ejemplo, un caso muy claro es el de los científicos, sin ir más lejos. Tienen que vivir 2 años, además obligados, 2 años en un sitio como mínimo, 2 años en otro. Y eso tiene unas consecuencias enormes para lo que es la vida en pareja, para lo que es las expectativas del futuro de tus hijos, de los idiomas que aprenderán, de las habilidades con las que te mueves, del mantenimiento de tus lazos con tus lugares de origen. Es decir, que yo diría que, como decías muy bien al principio, estamos realmente acabando unas cosas y empezando otras, y esto continúa. Óscar, en el caso de la etnia gitana, ¿la venta ambulante sigue siendo el trabajo más frecuente? Bueno, indudablemente es un trabajo frecuente, es un trabajo importante, ambulante o no, el comercio, la venta al por mayor también es un trabajo importante dentro de la comunidad gitana, pero es importante destacar, o aprovechar para destacar, que existe una enorme diversidad dentro de la comunidad gitana, igual que no se puede hablar de nomadismo porque es una etiqueta que quizás es simplista para definir todas las situaciones, tampoco se puede encasillar, digamos, a la población gitana en un solo tipo de trabajos. Más allá de eso, más allá de esa diversidad, que es muy importante destacar, también hay que decir que todavía existe una desventaja, por ejemplo, en el acceso al mercado laboral, en el acceso
a un nivel educativo, etcétera, y que es un tema en el que hay que trabajar. En España se ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero por ejemplo con la población gitana del este, con la población gitana rumana, que es con la que el equipo en el que yo trabajamos directamente, hay clarísimas desigualdades, tanto en Rumanía como aquí. Hay problemas para acceder a derechos básicos, etcétera, como es el tema del empleo, ¿no? Enrique, si nos centramos en las ventajas de un trabajo itinerante, ¿cuáles serían? ¿Las ventajas? Sí. No tienes una rutina, cambias, conoces gente nueva, conoces gente diferente. Yo veo gente que trabaja en una actividad y lo puedes encontrar cada día allí. Yo hoy estoy en un pueblo, al cabo de unos días estoy en otro, conozco gente diferente. ¿Las desventajas pesan más que las ventajas o no? A ver, las ventajas que tenemos es que en el sistema de nuestra vida es que tenemos que estar tratando siempre con ayuntamientos, siempre sacando licencias, siempre sacando permisos. Al hecho de que cada 10 o 15 días cambias a un ayuntamiento, tienes que solicitar un permiso y una licencia, y eso es lo que te trae un poco agobiados, ¿no? Que estás todo el día con eso. Ahora temas de seguridad, temas de seguridad, no, temas de seguridad. Cada vez que montas tiene que venir un ingeniero, tiene que venir un electricista, tiene que repasarlo todo, tiene que estar en perfecto funcionamiento, porque es una cosa que sube la gente. No puede pasar ningún accidente, porque no puedes hacerle daño. Tú cuando tiráis un niño a la feria, tu final de la feria es que se lo pase bien, no que te vayas a casa diciendo se me ha roto un dedo. Porque entonces dices, ¿dónde está la diversión de la feria? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo súper controlado, que tú cuando te vayas a tu casa digas, qué bien me lo he pasado. Y aún así siempre pasan cosas, y siempre hay el riesgo porque siempre pasan cosas. Bien, pues antes de continuar con la tertulia, vamos a visitar un circo, pero en esta ocasión no veremos el espectáculo que ofrecen, sino cómo viven algunas de las familias que lo componen. Descubriremos cómo hacen compatible su vida y su trabajo de nómadas. Hay dos culturas en el circo, los propietarios de circo y los artistas. Los propietarios viven, trabajan para su empresa, van cambiando el espectáculo, cambiando los artistas. Los artistas son los que van haciendo el espectáculo en las varias empresas de los varios circos. Empezamos el día haciendo propaganda. El trabajo más principal antes de ir a hacer el espectáculo, empezar a publicitar el circo para que la gente venga. El desmontaje de costumbre se hace acabado el espectáculo, el último día del espectáculo, en 2 horas que quita todos. Son súper rápido. Se despliega la carpa, y se carga. Pero para montarlo tardan unos días. A los artistas que trabajan en la pista, durante el día hay a rato que van entrenando. El entrenamiento de los niños es un juego, no es un entrenamiento. Tiene la carpa aquí al lado de la caravana, el escenario, entonces sale del cole, come y la primera cosa que hacen van dentro de la carpa. Y ahí empieza el juego, entrenamiento. A los 4 años empecé a practicar jugando así y luego con los 7 años empecé a actuar en la pista. Bien, Ricardo. A ver. Por la mañana al cole de 9 a 2, luego como, sobre las 4 sí me voy a ensayar 2 horitas. Luego ya prepararse para la función. Espera, no. Y ya ahí, después de la función, tiempo libre. Yo hago un número de red aérea y hula hoop, y antes hacía las telas aéreas. Somos 3 o 4 familias, entonces como una pequeña hacienda en el sentido del trabajo y como un pequeño pueblo porque nos conocemos y nos organizamos, a veces también para una sencilla fiesta, a veces como la Navidad lo hacemos juntos. Viajan continuamente de un lugar a otro, su vida y su trabajo discurren juntos, tradición familiar y vocación conviven en el día a día de las familias con trabajos ambulantes. Hay que nacer aquí para saber de qué se trata y para tener la sangre para eso, porque no es tan sencillo. Nosotros estamos aquí hace 18 años, ¿vale? Entonces el mayor que tiene 14 nació en Palencia, la segunda nació en provincia de Córdoba y la tercera en Figueras, en Cataluña. Entonces normal, viajando vamos haciendo niños, pero nosotros vivimos aquí a contacto directo todo el día
con el marido, con la mujer y con los hijos. Además, pues nosotros como tenemos la aula itinerante del Ministerio de Educación, más todavía porque los niños están aquí, en el mismo recinto del circo, dentro del aula, que es un tráiler. En la parte trasera del tráiler es el colegio, que es donde estamos, y la parte delantera, que tiene otra puerta de acceso independiente, es mi casa, mi hogar. Y entonces, bueno, pues nada, es una cocinita, un baño, una habitación para vivir una persona. Este es mi tercer año ya, entonces, pues bueno, ya sé lo que es. El primer año pues ya más novedoso y bueno, pues hasta que te haces te cuesta, hay un proceso de adaptación. Pero bueno, yo pienso que la gente que decidimos venir a los circos pues tienes que tener un poco de carácter aventurero, porque bueno, es que es así, es todo el año así. Cada alumno es de un nivel, yo tengo desde 3 añitos de infantil hasta 14 años de secundaria, entonces cada uno, pues aunque estemos en el circo hay que seguir el currículo oficial que está establecido para todos a nivel estatal. Como tienes que trabajar con X alumnos, con X características sí o sí, pues tienes que hacerlo y tienes que buscar mucha información y muchos recursos educativos. O sea, esto es como un autoaprendizaje también para uno. Es muy enriquecedor. Yo la verdad es que el día que lo deje de aquí me llevo mucho. El circo no es solo lucro. El circo tiene su historia, su tradición, y para hacer un circo no es tan sencillo como uno piensa. No es que tú coges, abrimos un circo, no es así. Entonces los ayuntamientos tendrían que tener en consideración que culturalmente es un patrimonio, ¿no? Es un patrimonio de la humanidad. Es así. Desde luego, viendo el reportaje, profesor, vemos como el circo es esa gran familia, un pequeño pueblo. Patricia apuntaba que es patrimonio de la humanidad, por lo tanto la cultura de los pueblos nómadas también deberían serlo. Sí, ya lo dice, está muy bien el reportaje y también lo dices, es la familia, ¿no? Piensa que la movilidad ha tenido y tiene siempre unos efectos enormes. Necesita construir toda una organización social que la mantenga, que la soporte, unos valores sociales que lo hagan deseable. Entonces, fijaos como aquí estaba muy claro ese equilibrio muy delicado entre la familia, la importancia del parentesco. De todos los pueblos nómadas tienen normalmente en el parentesco, digamos, su campamento base, por decirlo así, el tema de los gitanos. ¿Por qué? Porque la localidad, el territorio ya no es tan importante. Una niña había nacido en Córdoba, la otra había nacido en otro. Y ese, digamos, núcleo fuerte está compensado con una apertura total. Lo decía, a mí me gusta moverme. Por otra parte, hablan diferentes idiomas, tienen una maestra profesora que viene de allí. Entonces, es un equilibrio muy delicado y es una obra de ingeniería, por decirlo así, ¿no? Es una cultura, y yo creo que es una cultura que hay que preservar, porque en sí misma es fascinante, ¿no? Óscar, ¿en Europa hay políticas de protección de los pueblos nómadas? Bueno, sí, por pueblos nómadas sí hablamos de políticas que tengan que ver con la movilidad y con el pueblo gitano y con los travelers, con los gens du voyage, etcétera. Tiene dos caras, ¿no? Esta moneda. Por un lado sí que es verdad que se han desarrollado grandes planes, hay políticas, digamos, orientadas hacia estas poblaciones que muchas veces no están teniendo el impacto que deberían tener, también hay que decirlo. Y por el otro lado, a un nivel más, digamos, territorial o que tiene más que ver con la movilidad legal, es cierto que Europa en teoría es el paradigma de la movilidad, ¿no? Es un lugar en el que se podrían mover libremente todos los ciudadanos de la Unión Europea, pero en la práctica estamos viendo que no es así, ¿no? El caso de Francia, por ejemplo, nos muestra cómo ha habido ciudadanos europeos que han tenido problemas para establecerse en un lugar y que han sido expulsados. Y hasta cierto punto en España también está ocurriendo en algún sentido a un nivel estatal, pero también a nivel local, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en algunos ayuntamientos no se pueda empadronar a la población, como ocurre en algunos ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, es un impedimento para que la gente al final se arraigue y se quede en un territorio y acceda, pues, a una tarjeta sanitaria, a un médico asignado, a la escuela, a otro tipo de cuestiones. Entonces esa movilidad está protegida teóricamente, pero en la práctica a veces no llega a expresarse, ¿no?, como debería. Enrique, viendo las imágenes me comentaba que estos sí que son la población auténtica nómada. Sí, el circo. El circo, esos son los nómadas de verdad, que hace 20 años que eran y siguen siéndolo, y creo que pasarán 20 años y seguirán siendo. Ellos son los que van con su casa de pueblo en pueblo, con sus hijos, con el colegio y todo eso entorno. Además, es como lo que dicen ellos, eso es una gran familia.
La feria es una familia que nos conocemos todos, pero ellos viven cada día juntos, comen, almuerzan, se ven, los niños van todos al colegio y eso sí que es verdad que van de lado a lado y llegan unos saltos más grandes que cualquier otra actividad. Ni que sean de mercadillos, ni que sean de ferias, son los que de verdad van con su casa a cuestas de lado a lado. Profesor, las comunicaciones, las redes sociales han cambiado mucho, las nuevas tecnologías en cuanto a las relaciones. Bueno, han cambiado todos los ámbitos de nuestra vida y en el caso de la movilidad es más. ¿Por qué? Porque las redes, las comunicaciones, primero reducen los costes de la separación y esto ya es una cosa muy importante. Si te mueves, si estás en otro lugar, simplemente con Skype por la televisión o enviando mensajes de manera instantánea, los costes psicológicos de la separación ya son diferentes. Y después te aumentan la coordinación, de manera que se pueden tener actividades coordinadas en diferentes puntos del espacio. Entonces, yo creo, por ejemplo, en el circo es un ejemplo innovador, ¿no? Ahora han hecho circos muy pequeñitos, muy móviles, muy bien comunicados. Vosotros también tenéis asesoría para unos y para otros. Es decir, realmente las comunicaciones están entrando en este modo de vida y digamos haciéndolo más viable, ¿no? Porque los costes siempre están ahí. Pensad que la movilidad es lo que es el factor base, ¿no? El que exige la construcción de todo un mundo a su alrededor, ¿no? Y con formas de vida específicas como la que hemos visto del circo. Y nos tenemos que ir acostumbrando a estos nómadas, o nosotros también somos nómadas del siglo XXI, ahora que cambiamos de trabajo, cambiamos de amistades, cambiamos de ciudad. Hoy la vida se está teniendo te tienes que adaptar por la forma, por lo que dices, del trabajo. Es que ahora mismo trabajar es muy complicado. Y ahora cualquier persona le dices que... Antes le decías, tienes que ir a trabajar a Madrid. Y decía, yo a Madrid no me quiero ir. Ahora se van donde haga falta, ¿eh? La forma de trabajar, hay que trabajar. Si no tienes trabajo, no tienes ingresos. La gente se ha dado cuenta que ahora no vale el que quiero trabajar la de mi casa. Para donde haga falta. Cambiar de trabajo, cambiar de amistad, cambiar lo que tengas que cambiar, porque es que necesitas trabajar. Estamos en un círculo que todo es a base de economía, de dinero. Si no hay, no funcionas. ¿Qué haces? Y la gente se cambia de lado a donde haga falta ya, ¿eh? Cambia de sitio, colegio, niños para un lado, para el otro. Ha cambiado la idea. Antes a lo mejor tú le decías a una persona, no, que tienes que ir a trabajar, ya decimos, en Lérida. Sí. Y decían, ¿a Lérida? Yo no quiero ir a Lérida. No sé, cambian las cosas, Óscar. No, yo creo que sí, nos tenemos que acostumbrar. Obviamente a nivel social en general, la movilidad es algo que siempre ha existido, pero que cada vez está potenciándose más, ¿no? Cada vez está existiendo más. Nos tenemos que acostumbrar a eso y tenemos que al mismo tiempo hacer que esa movilidad se produzcan unas condiciones dignas, ¿no? Unas condiciones en las que se cumplan pues, los derechos básicos de las personas que por unas razones u otras necesitan moverse para buscar oportunidades laborales o para simplemente mejorar su vida, ¿no? Entonces nos tenemos que acostumbrar a la movilidad, pero también tenemos que hacer todo lo posible por acomodar todo eso como corresponde a una sociedad, bueno, pues que está una sociedad desarrollada, ¿no? Lo que decía Óscar, cuando estamos hablando de una movilidad donde ya hay trabajo, es decir, ya no hay precariedad, es increíble la velocidad a la cual reconstituimos nuestras relaciones sociales. O sea, en solamente 2 años, por ejemplo, en algunos estudios en Francia, en 2 años un profesional que se ha movido dentro del mismo estado ha reconstituido su mundo social. Y si te mueves de otro país teniendo asegurado un trabajo, ¿no? Estos que decíamos que son profesionales que se mueven, como podéis ser muchos de nosotros, en solo 5 años ha reconstituido otra vez todo un mundo social. Es decir, como que podemos decir que donde empezamos es donde acabamos, o son nuestros recursos. Tenemos una capacidad extraordinaria, una flexibilidad extraordinaria para adaptarnos, que es precisamente el inicio de nuestra historia, y las profesiones nómadas serían un reflejo de todo eso, ¿no? Bueno, pues aquí lo vamos a tener que dejar. Muchísimas gracias a los 3 por la visita y les deseamos mucha suerte. Muy bien, gracias. Ánimo. Gracias. Bien, pues en Para Todos Lados siempre nos encontrarán en el mismo sitio, en el mismo canal y a la misma hora más o menos. Eso sí, en cada día con un programa